¿Y si la religión tiene razón, pero no como pensamos? Detente un momento y hazte esta pregunta con honestidad: ¿y si todas esas ideas religiosas que hemos escuchado desde pequeños no eran falsas, sino mal entendidas? Durante siglos, la humanidad ha debatido si Dios existe, si la religión es verdad o mentira, si la fe es luz o manipulación. Pero casi nadie se hace una pregunta diferente, una pregunta más incómoda y, quizás, más profunda: ¿y si la religión sí contiene una verdad? Pero no en el sentido literal que creemos. Tal vez el problema no sea la religión. Tal vez el problema sea cómo la interpretamos. Desde niños, la mayoría crecemos escuchando historias religiosas como si fueran relatos históricos exactos, reglas rígidas o dogmas incuestionables. Nos dicen qué creer, qué pensar, que está permitido y que está prohibido. Y cuando crecemos, muchos sentimos que esas ideas chocan con la ciencia, con la lógica o con nuestra propia experiencia. Entonces rechazamos todo. Pero, ¿y si ese rechazo nace de haber entendido la religión como algo que nunca pretendió ser? Piensa en esto: cuando lees una parábola, una metáfora o un mito, ¿lo interpretas literalmente? Cuando alguien dice el tiempo vuela, nadie busca alas en el reloj. Entendemos que es una imagen. Sin embargo, cuando se trata de religión, a menudo olvidamos que muchos textos sagrados fueron escritos en lenguaje simbólico, poético y metafórico. Tal vez el cielo no sea un lugar físico en las nubes. Tal vez el infierno no sea un agujero bajo tierra. Tal vez el pecado no sea una lista de reglas rotas, sino una forma de describir el daño que nos hacemos unos a otros. Y a nosotros mismos. Si miras la religión desde esa perspectiva, todo cambia. Muchas tradiciones religiosas hablan de amor, compasión, perdón, humildad, servicio y justicia. Esas ideas no dependen de milagros literales. Funcionan en la vida real. Construyen comunidades. Reducen el sufrimiento. Dan sentido. Entonces surge una posibilidad inquietante: quizá la religión no pretendía explicar el universo como un libro de ciencia, sino enseñar a vivir como seres humanos. Pero la historia se complicó. A lo largo del tiempo, el poder político, el miedo, la ignorancia y la necesidad de control se mezclaron con la espiritualidad. Las metáforas se volvieron leyes. Las historias se volvieron amenazas. El misterio se volvió dogma. Y la religión empezó a parecer algo que quizá nunca quiso ser. No es casualidad que muchas religiones distintas compartan principios parecidos. La regla de oro, tratar a los demás como quieres que te traten, aparece en culturas separadas por miles de kilómetros. La idea de que el orgullo destruye, de que el perdón libera, de que la compasión sana, se repite una y otra vez. ¿Y si esas coincidencias no son casualidad? Tal vez las religiones son intentos humanos de expresar una intuición profunda sobre la vida, que estamos conectados, que nuestras acciones importan, que el ego puede destruirnos y que el amor puede transformarnos. Si es así, la religión no sería un conjunto de respuestas cerradas, sino una forma de lenguaje para hablar de experiencias difíciles de explicar. La experiencia de sentir algo más grande que uno mismo. La experiencia de enfrentarse al misterio de la muerte. La experiencia de buscar sentido en el sufrimiento. La experiencia de querer ser mejor. Quizá Dios no sea un anciano en el cielo, sino una palabra que usamos para hablar del origen, del orden, del misterio, de la conciencia, del bien o de la realidad última. Y si eso es cierto, entonces muchas discusiones sobre religión cambian por completo. Porque la pelea entre Dios existe y Dios no existe suele imaginar a Dios como un objeto más del universo, algo que se puede medir o fotografiar. Pero tal vez la idea religiosa apunta a algo distinto, una dimensión de significado, no una cosa física. Esto no significa que todas las religiones sean correctas en todo.
tampoco significa que no hayan causado daño. La historia está llena de guerras, abusos y manipulaciones cometidas en nombre de la fe. Pero eso también plantea otra pregunta incómoda: ¿el problema era la religión o el ser humano usando la religión? Las mismas ideas de comunidad, identidad y creencia que pueden inspirar bondad pueden ser usadas para dividir. No es exclusivo de la religión, ocurre con ideologías políticas, nacionalismos o cualquier sistema de pensamiento. Entonces tal vez la pregunta correcta no sea ¿la religión es verdad o mentira?, sino ¿qué parte de la religión apunta a algo verdadero sobre nosotros? Por ejemplo, muchas tradiciones hablan del ego como una ilusión peligrosa. Hoy, la psicología moderna habla del sesgo egocéntrico, del narcisismo, de la necesidad de validación constante. ¿No están describiendo el mismo fenómeno con lenguajes distintos? Muchas religiones enseñan la importancia de la meditación o la oración. Hoy, la ciencia estudia la atención plena y sus beneficios para el estrés y la salud mental. Otra vez, distintos nombres para experiencias parecidas. Incluso la idea de comunidad religiosa se parece a lo que hoy sabemos sobre el bienestar humano: necesitamos pertenecer, sentirnos escuchados, compartir rituales, celebrar juntos. Tal vez la religión fue una forma temprana de organizar estas necesidades profundas. Pero también debemos reconocer que cuando una metáfora se convierte en una verdad absoluta e incuestionable, puede volverse peligrosa. Cuando alguien cree que posee la única verdad divina, deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, empieza el conflicto. Por eso, quizás el futuro de la espiritualidad no esté en abandonar toda religión, ni en obedecerla ciegamente, sino en entenderla de forma más madura. Como un mapa simbólico. Un mapa no es el territorio. No describe cada detalle. Pero puede ayudarte a orientarte. Las religiones podrían ser mapas antiguos de la experiencia humana, intentos de explicar el dolor, la esperanza, el amor, el miedo y el misterio de existir. Algunas partes del mapa estarán equivocadas. Otras estarán incompletas. Pero puede que contengan pistas valiosas. Cuando lees que la fe mueve montañas, tal vez no habla de mover rocas literalmente, sino de la fuerza de la convicción humana. Cuando se habla de resurrección, quizá describe la capacidad de renacer después del sufrimiento. Cuando se habla de salvación, quizás se refiere a liberarse del odio, del rencor o de la ignorancia. Y si miras así, muchas historias religiosas cobran un significado psicológico y existencial poderoso. El problema es que interpretar de esta forma exige algo difícil: pensar por uno mismo. Es más fácil aceptar una respuesta literal o rechazar todo de golpe. Es más cómodo tener certezas absolutas que vivir con preguntas abiertas. Pero tal vez la verdad siempre ha sido incómoda. Porque si la religión tiene razón en un sentido simbólico, entonces no basta con discutir teorías. Hay que mirar dentro de uno mismo. Hay que preguntarse si somos compasivos, si perdonamos, si somos honestos, si vivimos con sentido. La religión dejaría de ser una etiqueta y se convertiría en una práctica. Y aquí aparece otra idea sorprendente: puede que las religiones no sean caminos diferentes hacia dioses distintos, sino lenguajes distintos para una misma búsqueda humana. Como canciones en idiomas distintos que hablan del mismo sentimiento. Esto no significa que todas digan exactamente lo mismo. Las culturas influyen, la historia influye, la política influye. Pero bajo esas capas, puede que exista una intuición compartida, que la vida tiene profundidad, que nuestras acciones tienen consecuencias y que el amor es más poderoso que el odio. Si eso es verdad, entonces la religión no tendría razón por sus milagros, sino por sus enseñanzas humanas. Y entonces surge otra pregunta importante: ¿qué hacemos con esto? Quizá la respuesta no sea volver al fanatismo ni caer en el cinismo.
Quizás sea recuperar lo esencial y dejar lo dañino. Entender que las historias religiosas pueden ser símbolos de sabiduría, no armas de división. Quizás sea aprender a dialogar, a escuchar, a aceptar que nadie posee toda la verdad. Porque tal vez la religión no es un conjunto de respuestas definitivas, sino una conversación milenaria sobre el sentido de existir. Una conversación que sigue abierta. Y al final, tal vez lo más importante no sea decidir quién tiene razón, sino preguntarnos qué tipo de personas queremos ser. Si la religión tiene razón en algo, puede que sea en esto, que nuestras decisiones importan, que la compasión transforma y que la vida cobra sentido cuando pensamos en los demás. Tal vez no sepamos con certeza si existe Dios. Tal vez nunca entendamos el universo por completo. Pero sí podemos decidir cómo vivir. Y quizá, solo quizá, ahí es donde la religión siempre quiso llevarnos. No a creer sin pensar. No a obedecer por miedo. Sino a vivir con conciencia. Porque la pregunta final no es si la religión tiene razón. La pregunta es, ¿y si la verdad que buscaba enseñarnos estaba dentro de nosotros todo el tiempo? ¿Esperando a ser comprendida de una forma más profunda? Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para seguir viendo contenido como este.